Etxepel es un recurso de Cáritas que es para personas sin hogar. A mí me gusta decir que es para personas que han quedado excluidas de la sociedad por un u otro motivo. Pues puede ser la falta de recursos, porque haya un tema de enfermedad mental, por ser mujeres, bueno, por diferentes razones que hace que la sociedad no incluya a esas personas, ¿no? Por eso nos gusta ser, como dice el nombre, una casa cálida, un hogar cálido para esta gente. Dos de los pilares de Etxepel es trabajar siempre con la perspectiva de la autonomía y de la dignidad. Esa dignidad hace que acompañemos a las personas en conseguir cubrir las necesidades básicas: alimentación, vivienda, unos ingresos mínimos, unas relaciones, alguien que te escuche, todo aquello que hace que podamos ir caminando mejorando nuestra vida. Y el pilar de la autonomía es siempre con la visión de que la gente con la que trabajamos no esté toda su vida en Etxepel, ¿no? Que vengan a hacernos una visita para comer, pero que puedan ir caminando por su vida sin necesidad de ir agarradas de nuestra mano, ¿no? De usarnos como bastón para apoyarse. Siempre tenemos un voluntariado impresionante que hace posibles acompañamientos al médico, clases de castellano, de informática. Le dan la chispa, yo creo, que tiene el proyecto, se la da el voluntariado. Durango se ha portado de 10 con Etxepel y nos lo demuestra desde que nació en el 2014 hasta el día de hoy. Es como una pequeña familia. Es un sitio donde la gente llega muy machacada muchas veces, coge aire, vuelve a confiar, toma fuerzas y tira para arriba, ¿no? Y nosotras pues acompañamos todo eso.